Sí, me nombraron coordinador ejecutivo del observatorio en representación del PCNT, de la Central Sindical. Ajá. Porque el observatorio es una iniciativa que nace del PCNT y que luego incorpora de alguna manera a distintas organizaciones de la sociedad civil. O sea, es una iniciativa de la sociedad civil para hacer cosas que en realidad tenía que haberla hecho el Estado y no lo ha hecho. Fundamentalmente el observatorio se ha dedicado a lo que es el seguimiento de los casos y a darle una consecuencia a esa investigación. Sí, en sus orígenes el observatorio pretendía ser eso que significa la palabra, observar cómo ocurría el proceso de justicia que en el Uruguay pensábamos que se iba a desarrollar normalmente a partir de la condena que sufrió el Estado uruguayo en el caso Gelman. Como eso no ocurrió así, o sea, como el proceso ese no caminaba, estaba estancado, el observatorio de alguna manera asumió otra tarea, que es tener un equipo jurídico de abogados que patrocina causas de violación de derechos humanos. Actualmente el observatorio tiene la representación legal, o sea, acompañar a las víctimas, presentar documentación, o sea, hacer la procuración, digamos, de alrededor de 50 causas de las múltiples que existen en el Uruguay. Tanto en Montevideo, tenemos causas en Colonia y en otros departamentos del interior también. Ajá. ¿Y qué percepción se tiene de lo que ha sido el rol del Estado en estos casos, ya con 3 periodos de gobierno encabezados por el Frente Amplio, por una fuerza que se suponía que podía llegar a profundizar en estas investigaciones? Yo, en general, hay 2 visiones con relación al proceso de justicia en el Uruguay, ubicadas, digamos, en los extremos. Hay quien dice no ha pasado nada y en el otro extremo hay quien dice está todo bien. Yo ahí diría que ni pelado ni con 2 pelucas. O sea, soñar en el Uruguay hace 10 años que iba a haber algún militar preso, nadie lo pensaba. Pero sigue cobrando jubilación. Bueno, pero están presos. De alguna manera eso es real que no es la situación ideal, pero eso implica un avance. ¿Que íbamos a encontrar algún desaparecido? Tampoco se pensaba. Bueno, o sea, ha habido luces y mucha sombra. Eso es lo que no implica efectivamente que la expectativa que teníamos con relación a que asumía el gobierno una fuerza política que fue la víctima privilegiada del terrorismo de Estado, efectivamente teníamos expectativas mayores que no se han cumplido. Por distintas razones, por concesión política, por falta de voluntad, como decía la historiadora Francesca Lessa, y porque efectivamente el Estado, que puso todo su peso para cometer los crímenes más aberrantes, no ha tenido la capacidad de poner todo su peso para que exista un proceso de justicia y de memoria que de alguna manera equilibre la balanza de las cosas que sucedieron en Uruguay, o sea, con relación a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reparación, bueno. Y eso sin ninguna duda debe ser mirado con objetividad, porque yo hoy hablaba de los 2 extremos, del que dice que no ha pasado nada y lo que dice que está todo bien. Está todo bien es una teoría o una concesión que paraliza a la sociedad civil. O sea, si está todo bien, ¿para qué nos vamos a movilizar? Los que dicen que está todo mal, de alguna manera es desconocer el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad civil en todos estos años para que lo poco que se ha avanzado ha sido justamente a partir de la sociedad civil. O sea, las causas en los juzgados no hay quien las investiga la sociedad civil. La justicia difícilmente y el Estado difícilmente aporte pruebas. ¿Quién las aporta? La sociedad civil, las víctimas, digamos, los familiares, los abogados. Entonces, también hay que reconocer ese esfuerzo que ha hecho la sociedad civil, porque es lo que de alguna manera valora lo que nosotros podemos llamar el valor que tiene el ciudadano en una democracia, que es la posibilidad de alguna manera de que las cosas no sigan una inercia. Yo siempre recuerdo un discurso muy fuerte que hacía Eve Bonafini en Argentina, refiriéndose a los desaparecidos, y decía, bueno, los quisieron hacer desaparecer, los tiraron al mar,
los enterraron abajo de las autopistas, pero los desaparecidos siempre vuelven. Pero no vuelven solos, los tiene que traer la sociedad civil. O sea, este trabajo de la memoria de alguna manera es eso, es traer, digamos, del fondo de nuestra historia el pasado, no para vivir en el pasado, sino para que de alguna manera las generaciones futuras tengan la providencia de encontrar los elementos que le permitan que estas cosas no pasen. Yo personalmente, te digo una cosa, mi esposa, con la cual estoy casado hace cerca de 30 años, tuvo un hijo desaparecido durante 26 años. O sea, sé lo que es vivir la búsqueda, digamos, en este caso de un niño. Y conozco las angustias de madres, de compañeros que siguen pensando, que tuvieron durante muchos años la esperanza, digamos, de que sus hijos desaparecidos estuvieran. Entonces, eso que es muy difícil trasladarle a las nuevas generaciones, creo que hay que hacer un esfuerzo para que las generaciones sean conscientes de lo que hizo el Estado. ¿Para qué? Bueno, para que efectivamente se castigue a los responsables y para que tengamos en el futuro los antídotos necesarios para que esa enfermedad que es el terrorismo de Estado no vuelva a suceder. Eso me parece que es algo que tendríamos que hacer un esfuerzo para que las nuevas generaciones lo asuman y lo tengan presente. Durante mucho tiempo se decía, no se puede avanzar más en las investigaciones porque no hay con qué, no hay documentación, no hay testimonios, no hay pruebas para seguir investigando. Está demostrado de que no es así, de que hay archivos, de que hay un montón de documentos que pueden dar indicios al esclarecimiento. Por supuesto. ¿Qué está faltando? Porque digo, voluntad política está bien, pero se supone que mayor presencia o mayor presión de la sociedad civil para que eso suceda. No, yo la sociedad civil ha hecho más de lo que le correspondía. El propio observatorio, de alguna manera, que aparte, digamos, de tener un equipo de abogados y todo lo demás, cualquier ciudadano puede entrar a partir de la web, pone Observatorio Luz Ibarburu y puede saber lo que pasa en cada una de las causas. Esa información que nosotros tenemos, que la hizo la sociedad civil, no la tiene el Poder Judicial, no la tiene el Poder Ejecutivo, no la tiene el Poder Legislativo, no la tiene el Estado uruguayo. Entonces, eso te marca efectivamente que hay una omisión por parte del Estado, de lo que yo te decía anteriormente, de poner todos sus recursos en función de encontrar los archivos que existen, de encontrar los testimonios que de alguna manera existen dentro de las Fuerzas Armadas y que de alguna manera ha hecho una búsqueda, digamos, exhaustiva y pensando que el futuro del Uruguay pase en que el proceso de justicia no sea una frustración. Porque si cualquier ciudadano hace el razonamiento siguiente, si hay una persona que fue capaz de secuestrar a una persona, torturarla, matarla, enterrarla en un cuartel y hacerla desaparecer, aquel ciudadano que sufre un delito menor de eso, una agresión en la calle, un robo, algo por el estilo, ¿qué va a pensar? Bueno, si la justicia no es capaz de atender eso que es tan grande, ¿cómo va a atender mi problema? Entonces hay un descreimiento en las instituciones. Entonces yo creo que el que pensar que el tema de los desaparecidos es un problema simplemente de mirar el pasado, no, es un problema de valorar el sentido de la democracia, de las instituciones de la democracia, y hacerlas que funcionen, porque si no el ciudadano no cree en eso. O sea, y si no cree en la justicia, ¿en qué cree? En que vale todo. O sea, eso es un elemento esencial, digamos, de la construcción de ciudadanía, que a veces no se piensa que las organizaciones de derechos humanos no piensan en eso. Nosotros estamos pensando en eso. Yo no quiero que mis hijos, que mis nietos de alguna manera vivan lo que vivió nuestra generación. ¿Qué expectativa tiene de parte de este nuevo ministro de Defensa? Porque el anterior se decía que estaba ahí para justamente frenar toda esta clase de investigaciones o por lo menos para que no se avanzara. ¿Qué expectativa se tiene de este nuevo? El nuevo fue viceministro, se estuvo en el periodo anterior. Yo creo que acá no es un problema, digamos. En el Estado nosotros hemos encontrado, por ejemplo, algunos funcionarios del Estado que actúan, digámoslo como se dice comúnmente, que tienen onda
para trabajar en determinadas cosas. Le pongo un ejemplo, el caso de Isabel Shebor, la compañera que estaba al frente de la Secretaría para el pasado reciente. Tiene muy buena intención, le metió carne a un montón de cosas y a veces encontramos algún juez, algún fiscal que de alguna manera le mete carne a todo esto. Pero son esfuerzos aislados. Tendría que haber una política global del Estado donde todo el mundo de alguna manera estuviera pensando en ese sentido. Porque si no, son esfuerzos aislados. Yo creo que este ministro puede tener la muy buena intención y todo lo demás, pero no alcanza con eso. Alcanza, digamos, que de alguna manera desde el presidente de la República hasta el último funcionario del Estado esté pensando en la misma lógica. Yo pongo siempre el ejemplo, y en algunas cosas es muy probable que no sea para seguir, pero en la Argentina hubo una política del Estado. Hubo durante el periodo, sobre todo de Néstor Kirchner, una política del Estado que uno la veía, que el Poder Judicial funcionaba, que daban recursos, que se hacía en sitio de la memoria, o sea, había una política del Estado que uno la encontraba a todos los niveles de la sociedad. Acá no, acá uno tiene que estar buscando a veces encontrar la buena voluntad de uno, pero como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. Nosotros precisamos una actitud proactiva general del Estado, o sea, un Estado en este sentido comprometido con este tema. Yo creo que el Estado uruguayo, independientemente de los cambios de gobierno, ha habido matices, yo creo que se diferencia, pero no ha habido una voluntad política efectivamente de criminalizar. No lo decimos nosotros, lo dice el propio fiscal de Cortes, cuando dice el Uruguay no tiene una política de persecución criminal. ¿Qué está diciendo? El Estado no tiene una política de criminalización criminal, o sea, y lo está diciendo un funcionario del Estado, ¿no? Lo está diciendo el fiscal general de la Nación, no lo está diciendo Raúl Olivera. Entonces, esa es la prueba del 9, que lo que nosotros decimos no es exagerado, que es así.